Dicen que el conocimiento es poder, pero aquí creemos que el conocimiento es servicio. Bienvenide a un espacio donde la Kabbalah, la astrología, el tarot y el yoga no son el fin, sino el mapa para encontrarnos. Porque mejor se sirve a Dios cuando se sirve a la humanidad. Estás en Transforma tu Pensar, Vivir y Amar. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bueno, dependiendo a la hora que estén escuchando este podcast. Y pues me da muchísimo gusto saludarlos en una emisión más, en un episodio más de este podcast y de esta conexión que tenemos cada miércoles y cada viernes. Y pues ahora toca esta conexión, este estudio, esta meditación, este encuentro con nosotros mismos y contigo, ¿verdad? De la semana. Entonces voy a tratar de ser lo más conciso posible, lo cual en mí es como muy difícil, pero bueno, vamos a intentarlo. Y la situación es que es por el tema de que esto cada vez hay más información, siempre hay mucha información y los mensajes se nos van a estar revelando desde cualquier punto, y más en estos días y en estas fechas que hay mucha revelación. Y por medio de la Kabbalah, que es el estudio que estamos haciendo para entender desde un punto de vista espiritual toda esta situación y lo que estamos atravesando, lo cual es un muy buen soporte, ¿no? La parte espiritual para cualquier evento o situación del mundo físico y del mundo emocional y demás. Entonces, pues bueno, de las cosas que les quiero tratar es, evidentemente, desde el miércoles pasado, ven que habíamos dicho de la tabla de los 72 nombres, ubicarla en internet, tenerla, es muy bueno que la impriman o tenerla a la mano. Vamos a trabajar con ella, evidentemente, cada semana, cada viernes cambiamos la energía del nombre, de la fuerza del nombre que vamos a estar trabajando. Entonces el viernes pasado, en la cena, en la conexión mística, cósmica que tenemos todos los viernes, en la cena del Shabbat, tuvimos un nombre que trabajar para toda la semana, que es el de la unidad. Ese lo vamos a ver al final del podcast para activarlo, que por cierto publiqué también en mis redes sociales, en Facebook, sobre todo en Kabir Gesed. Publiqué toda la información acerca de este nombre. Espero lo vean o lo puedan chequear por ahí para ahorrarnos un poco el tiempo, el trabajo, y no hacer este audio pues tan tedioso. Vamos a hablar acerca de las letras y del código. En esta ocasión vamos a decodificar la fecha del día de hoy, porque es otro mensaje que tenemos y se van a sorprender, así como yo, de esto a lo que llegué. Y bueno, pues inicio diciéndoles que en la Kabbalah o en este estudio que tenemos metafísico que estamos haciendo, tenemos unas ramas o divisiones en la Kabbalah que se llama gematría y notaricón. Dos cosas muy importantes, dos aspectos importantes. La gematría tiene que ver con el valor numérico de algo, de una palabra. O sea, lo que una palabra en hebreo quiere decir, sumamos sus letras, y cuando otra palabra sacamos su valor numérico y los valores son iguales, quiere decir que hay una relación intrínseca, una relación metafísica, mística de esas dos palabras que nos van a permitir llegar a un conocimiento profundo o elevado de cualquier situación que estemos estudiando. ¿Ok? Y el notaricón, así se llama, el notaricón simplemente son permutaciones que se hacen de una misma palabra, cambiando precisamente, permutando las letras, formando otras palabras, pero con esas mismas letras, no añadiendo más. Con esas mismas letras, permutándolas, se forman nuevas palabras que quieren decir un significado literalmente o distinto, pero guardan una relación, como les digo, metafísica entre ellas, ¿no? Entonces, pues empezamos, como les digo, esta
en este día, en esta ocasión, con la fecha, pues nada más y nada menos que de hoy precisamente. Y esto es, pues bueno, 22 de abril del 2020. Esto es 22 del 4 del 2020. Si sumamos nosotros, como en numerología comúnmente se hace sumar los valores de la fecha para reducirlos a un solo número, pues bueno, hoy es 22, 2 y 2, 4. Ahí tenemos un 4. Del 04, abril, es otro 4. Ahí tenemos un segundo 4. Del 2020, 2020, 2, suma 4 también. Entonces aquí tenemos ya un arquetipo que son 444. Tenemos 3 veces 4. Este arquetipo 444. Si vamos nosotros a la Kabbalah precisamente y a la gematría y al notaricón, como les conté del principio, vemos que 444 tiene que ver con las letras o con la raíz, sobre todo esta es una raíz en hebreo que tiene que ver con las letras Taf, que así se llama, Taf, Mem, la letra Mem, y Dalet, la letra Dalet. Taf, Mem, Dalet. Esa es una raíz en hebreo, que estas tres en conjunto dirían Tam, Tamiz o Tam, Tamoz, ¿no? Tamt. Taf, Mem, Dalet. Estas tres letras tienen que ver con este arquetipo del 444 que nos salió. ¿Por qué? Porque les digo, la fecha de hoy es 444 y estas letras también suman 444. ¿Por qué? Porque la primera letra que les mencionaba, la Taf, suma 400, la Mem suma 40 y la Dalet suma 4. Entonces tenemos ahí 444. Ya vemos ahí la primera relación que les digo con la gematria y el notaricón del arquetipo de la fecha del día de hoy con esta raíz de 3 letras. 444, ¿ok? Entonces, bueno, siguiendo entonces con esta temática, y voy a tratar de hacerlo más explícito. Entonces tenemos la palabra tamoz, ¿no? La palabra tamoz es la primera que se forma con esta raíz, tamoz. Tamoz en hebreo es eso, así se dice en hebreo, tamoz. ¿Y qué quiere decir en español? En español quiere decir tú me dirás, de decirme, tú me dirás. Y también ella me dirá. De la misma palabra significan las dos cosas, ¿ok? Tú me dirás, de medir, tú me dirás, ¿ok? O ella me dirá, eso quiere decir. Haciendo la permutación, un segundo significado de estas palabras importantes de esta raíz, si permutamos las letras nada más en hebreo, nos sale la palabra tidam. Primero tamoz, ahora la palabra tidam. En hebreo la palabra es tidam y en español quiere decir o significa, atención al significado, significa tú callarás. O tú callarás significa en español tidam y también significa ella callará. Tú callarás y ella callará también. Pero literalmente de esta palabra la traducción es serás llevado al silencio. Esa es la traducción literal de tidam. ¿Verdad que no suena a la situación actual? Serás llevado al silencio. Tidam. Es la segunda palabra que sacamos de esta permutación de esta raíz. ¿Ok? Sería la traducción correcta, serás llevado al silencio. Por otro lado, tenemos una tercera. De estas mismas permutaciones, de esta misma raíz, tenemos una tercera palabra que sería tidom. Tidom. Ya tenemos tamoz, tidam, y esta tercera, tidom. Y tidom significa tú estarás callado. Significa tú estarás callado y también puede significar ella estará callada también. Aquí el matiz de la traducción también quedarse quieto. Es algo interesante, ¿eh? Quedarse quieto es la traducción literal. ¿Cómo estamos ahora nosotros? Nosotros estamos calladitos, ¿no? Llevados al silencio, ¿no? O sea, qué interesante, quietecitos, y estamos ejercitando una medida. Tú me dirás, ¿se acuerda? Estamos tratando de medir qué es lo que pasa afuera, tratando de ver cómo nos encontramos en este nuevo papel, ¿no?
Y no solamente en este nuevo papel que nos ha tocado vivir en este momento, sino cuál es nuestra medida, cómo damos nuestra medida ahí en esta nueva situación. ¿Ok? Y por último, pero no menos importante, una cuarta palabra que nos sale haciendo estas permutaciones de estas mismas raíz, midat. La cuarta palabra sería midat. Midat en hebreo, y literalmente significaría desde religión. Eso sería midat, desde religión, porque mem significa de o desde y dat significa religión, desde religión. Ahora, calma, porque tenemos que entender que la palabra dat en hebreo, religión, en realidad se está refiriendo a un estado mental, que es universal para el ser humano, ¿no? Es un estado mental que nos encontramos ahora mismo. De hecho, la palabra religión, inclusive en el lenguaje castellano, viene de religare, que significa unión. En realidad es unión consigo, unión con la divinidad, pero en realidad unión consigo. Así que si nos fijamos, si unimos las tres cosas que en realidad surgen del mismo arquetipo 444 de la fecha de hoy, ¿no? De hoy 22 de abril, con la raíz hebrea que también les mencioné, Tav, Mem, Dalet, y sus distintas permutaciones, me dirás, serás llevado te medirás a ti mismo, ¿no? Te medirás a ti mismo con referencia a lo externo, pero en realidad la medida va a ser siempre contra quién, contra ti mismo, porque no hay nada externo. Esa sería la gran lección, ¿no? Es decir, no existe nada externo. ¿Ok? Serás llevado al silencio, quedándote quieto, estando callado, desde religión, desde el estado mental de unión. ¿Ok? Con estas 4 permutaciones que tuvimos de la misma raíz. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que saber que el 444 es 222 por 2. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 222 es la gematría, o sea, el valor numérico de la palabra Baruch, que se traduce como bendito. Así que 444 es 2 veces bendito. ¿Ok? ¿Qué quiere decir Baruch? Baruch es una expresión que se utiliza en todas las oraciones o casi todas las oraciones en hebreo al final o al principio, en la Kabbalah y en el judaísmo. Es un código que sirve para abrir los grifos de bendición. Este es el secreto cabalístico de la palabra Baruch, abrir grifos o llaves de la bendición, es decir, de la circulación de energía de nuestros niveles superiores. Recordemos que en la Kabbalah, el árbol de la vida o arquetipo metafísico del alma se divide en 4 mundos y los 4 mundos, cada uno tiene su función. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos meditación cabalística, ascendemos desde el mundo de lo físico, ascendemos al mundo divino, llamado Atzilut, bueno, en hebreo. Entonces, que es donde se producen las bendiciones, el mundo divino, Baruch, bendito, las bendiciones. ¿Ok? Así que esta fecha, hoy, 22, representa 2 veces bendito. Vean nada más de lo que estamos hablando. Entonces, lo cual es muy interesante, así que hacer una meditación cabalística con este día, evidentemente que estamos viendo que es 2 veces bendito, porque nos vamos a medir desde un lugar de silencio, que es a donde estamos llevados al silencio, a quedarnos quietos desde la religión, o sea, desde el estado mental de cómo está tu mente, hacer esa unión contigo, esa religión que es religar, una unión contigo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con el nombre que activamos, el nombre de Dios que activamos el viernes en la cena cósmica, en la cena del Shabbat, en la conexión cósmica que tuvimos este viernes, que es con las letras. Ahí van, en su tabla van a buscar el número 48, y las 3 letras de derecha a izquierda son Mem, Yud, Hei. Esas son las 3 letras, Mem, Yud y Hei. Se pronuncia Mijael
Y yo en estos días, después del viernes, evidentemente, el fin de semana, puse en Facebook, en mis redes sociales, pero sobre todo creo que fue en Facebook, puse toda la información acerca de este nombre para precisamente agilizar un poco y no hacer tan tedioso y demasiado largo estas conexiones que tenemos para hacer práctico esto, ¿no? Y ahorrarnos un poquito. Está toda en Facebook, en mi página, en Kabir Gesed. Lo puse, fue el sábado, o el mismo viernes en la noche, pero bueno, está ahí del fin de semana. Está toda esta información del nombre de esta semana que estamos trabajando, que les digo, si ubican ustedes en la tabla el 48, es unidad, así se llama, unidad o unirse. Es Mem Yud Hei, de derecha a izquierda, y se pronuncia Mijael. Así tal cual. Mijael. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora nosotros que la meditación, ¿cuál es? Y de hecho, les digo que la tengo ahí. Déjenme buscar la meditación de este nombre que vamos a activar. Es Mijael y es unidad. Y dice así: con estas letras supero la verdadera prueba de carácter espiritual. Ahora puedo ver todos los aspectos de los problemas que se presenten ante mí. Mi enfoque se basa en la unidad y en el alma unificada, en oposición a la distorsión y a la división proyectada por mi ego. ¿Ok? Una vez más, les digo la meditación de este nombre. Con estas letras supero la verdadera prueba de carácter espiritual. Ahora puedo ver todos los aspectos de los problemas que se presentan ante mí. Mi enfoque se basa en la unidad y en el alma unificada, en oposición a la distorsión y división proyectada por mi ego. ¿Ok? Esa es la meditación de este nombre. Y pues bueno, la información que les estaba compartiendo es la que está en Facebook. De hecho, aquí la tengo ya. Es el trabajo de esta semana. Bueno, unirse, ¿no? Es la unidad. Mem Yud Hei. Se pronuncia Mijael. Su influencia, si quieren hacerlo en un horario específico de mayor influencia, de 9:40 a 10 de la mañana, en esos 20 minutos, repetir la meditación y el nombre. Dirección mirando hacia el sur. Y bueno, la meditación es la que les acabo de decir, y para potencializar esta fuerza, por decirlo de alguna manera, podemos utilizar una vela de color blanco. Y para hacerlo más personal todavía y poderoso, podemos escribir nuestro nombre con un palillo de madera, del pabilo hacia abajo, nuestro nombre completo o el nombre de algún familiar, pero sería mejor el de nosotros. Entonces, pues esto sería todo de momento. Me dio muchísimo gusto saludarlos una vez más, como cada miércoles, como cada viernes, y los espero, bueno, pues en mis redes sociales, Kabir Gesed, en Facebook, Kabir Gesed, y en Instagram, Kabir-Gesed, y en todas las plataformas digitales ya podemos estarnos escuchando cuando ustedes quieran. Entonces, pues yo nada más les digo que sean súper felices. Un abrazo desde el alma a su alma, directito y sin escalas, y adiós.
Gracias por permitirme acompañarte en este tramo del camino. Que las herramientas de hoy iluminen tu sendero y el de quienes te rodean. No olvides que la sabiduría solo es real cuando se comparte. Recuerda, mejor se sirve a Dios cuanto mejor se sirve a la humanidad. Esto fue Transforma tu pensar, vivir y amar. Hasta la próxima.